¿Qué pasa, gamers? Vamos a ver en este vídeo cómo usar y configurar Street Elements para Twitch con un tutorial completo y que va al grano. Como veis ya pone sígueme y aquí Yogi Drogi, que es lo que nos interesaba hacer. El tema de este vídeo es que me han llegado muchas preguntas técnicas sobre Street Elements de gente, por ejemplo, que no se aclaraba con el panel de control, etcétera, de esta pedazo de herramienta para gestionar nuestros directos de Twitch, que yo creo que la conoce casi todo el mundo, pero si no, pues la vaya a conocer ahora mismo porque es increíble. Así que vamos a ver cómo nos ha quedado el vídeo y si os mola, suscribiros. De hecho, antes de que se os olvide, darle ahí a la suscripción a muerte porque os va a molar el vídeo. Bueno, chavales, ya estamos aquí, ya estamos mis gamers, mis panas gamers, por fin. ¿Qué es Street Elements y cómo funciona para los que no lo sepan? Pues básicamente es una página web, ¿vale? Una plataforma, llamadlo como queráis, que de manera muy sencilla y online sirve para gestionar vuestros directos, dando un montón de funcionalidades. Se pueden poner overlays, que son como pantallas permanentes que dotan de personalidad y dinamismo a vuestros streaming, contadores de suscriptores y un montón de cosas que vamos a verlo. Y este vídeo os va a gustar mucho y como siempre, bueno, como siempre no hay un problema. La gente que me sigue y que está suscrita a mis vídeos sabe que como casi siempre, por no decir siempre, dejo abajo un post en la descripción del vídeo para complementar lo que cuento en mis vídeos. Pero en este caso hay un problemón de la hostia porque no he puesto un post de lo de Street Elements. ¡Qué broma! No he puesto uno, he puesto dos posts abajo en la descripción del vídeo. Uno para explicaros qué es Street Elements y otro para deciros cómo configurarlo paso a paso versión escrita. Cuando te veas el vídeo, pues con eso ya complementa. Y si te queda cualquier duda o quieres agradecer todo este pedazo de contenido que te traigo, pues tan fácil como suscribirte, dar like y dejar un comentario. Pero vamos a lo que vamos. Y para empezar, lo que os he contado es útil porque vamos a empezar yendo al post de la descripción del vídeo que se titula cómo configurar Street Elements para Twitch. Vamos a ese post. ¿Por qué? Porque vamos a bajar para abajo y en el primer enlace que pone adentrándonos en las configuraciones de Street Elements pone la página oficial de Street Elements. Pimba. Hacemos clic y vamos a Street Elements y ya estamos aquí. Cómo me encantan estos vídeos. Qué bien nos lo vamos a pasar configurando Street Elements. Esto es lo mejor, chavales. Bueno, ahora es muy fácil. Le vamos a dar clic aquí donde pone Twitch para enlazar con Twitch. Ponemos nuestras credenciales y le damos a iniciar sesión. Ahí va. Identificador. Ah, vale, que hay que enlazar nuestra cuenta de Twitch y darle permiso con el identificador Para que enlace a Street Elements. Suscríbete ya, que si no lo haces se te olvida luego. Un puerco, cerdo, calvo. ¡Calvo! Me acojono con este vídeo. Bueno, que no pasa nada, que le damos a solicitar SMS, nos envían el de este, metemos la clavecita y una vez hecho, ya estamos dentro. Ahora sí estamos dentro, ahora sí. Pero antes, si no está en español, como yo que no lo tengo en español, vamos aquí arriba a la derecha, damos clic donde pone English, le damos porque están los idiomas y ponemos español, importante, chicos. Bien, ya sí. Así que ahora, ¿qué hay en el dashboard de Street Elements? Pues un poco de todo. Aquí tenemos los seguidores en los últimos tiempos que tenemos aquí filtrados, sería el mes de septiembre en este caso, los suscriptores, la limosna, los hosts y unas cosas que podemos ver así, grosso modo. Vaya un vistazo rápido de nuestros stats. Como veis, a mí no me sale nada y os preguntaréis, pero Yogi, ¿cómo que a ti no te sale nada si hasta hace poco estabas streameando y llegaste en pocos meses a más de 100 viewers? ¿Es que no sirve ya esto de ser streamer en Twitch? ¿No merece la pena que lo intente? Pues por ahí van los tiros, pero no quiero ser tan drástico y quiero dejarte el secreto en este vídeo aquí enlazado aquí arriba para que tú mismo lo descubras, ya que a partir de la segunda mitad del vídeo hablo de una cosa muy importante que deberíais de comprender toda la gente que intenta iniciar en Twitch sin antes tener una audiencia. Volviendo al tema, la segunda parada de nuestro viaje por Street Elements es herramientas de streaming, concretamente galería de overlays, que es lo más importante de Street Elements. ¿Qué es un overlay? Pues un overlay simplemente es una imagen que tú pones, o un GIF, o un vídeo muy cortito, que se pone en el primer plano de tu streaming, de manera que lo que tú estás emitiendo sale detrás. Los overlays dan un montón de dinamismo al streaming, por lo cual enganchan más al espectador y dan una utilidad muy grande para gestionar o para ver ciertas cosas. Por ejemplo, quién se ha suscrito a tu canal, cuánto dinero fue la última donación, o una personalización única que distingue de otros canales de Twitch. Por tanto, en la galería de overlay vamos a coger un overlay de lo que nosotros queramos. De hecho, si lo que vemos por aquí navegando no nos convence mucho, podemos buscar algo concreto. Imaginad que nos gusta mucho el League of Legends, pues yo pongo League of
Y ya está, le doy a Enter y ya me salen League of Legends Static Super Team, los Legendary Animated Super Team. Todo esto lo podemos probar, así que le damos clic a crear. Aquí viene el nombre que podemos modificar, ¿vale? Como nosotros queramos. He puesto sad, bueno, sad no, porque sad significa triste, así que vamos a poner happy todo el rato, ¿eh? Bueno, happy. Y le damos a crear mi overlay. Y dice, coge los links de esta escena y pégalo en tu OBS Live o tu Streamlabs OBS, da igual. Este sería, por ejemplo, el in-game overlay. Este sería el para hablar. Este sería para empezar, el de voy a empezar pronto el streaming, ¿veis? Lo pone aquí. Pues simplemente se da aquí y se copia automáticamente y lo vamos al OBS y lo pegamos. Justo ahora acabo de crear un overlay, le doy a mi overlay o vamos automáticamente y vemos aquí todos nuestros overlay. Fijaros que ya se me han cargado automáticamente este de aquí de League of Legends. Quiero ver cómo queda, así que vamos a dar clic aquí en vista previa. Fijaros que chulo. Aquí sería la pantalla de streaming principal, aquí arriba sería mi cam y aquí abajo, que será donde está mi cam ahora mismo, que la estáis viendo en este vídeo de YouTube, pues tendríamos el chat super guay. Y abajo, como veis, las redes sociales. Como hemos visto, tenemos que modificar las redes sociales y alguna cosilla más que nosotros queramos. Entonces le damos clic a editar y se nos carga exactamente igual, pero en pantalla de edición. Fijaros que aquí a la izquierda tenemos las capas, layers son capas, y vemos todas las capas. Clicando nos selecciona la capa que estamos, digamos, tocando, ¿vale? Esto sería el chat de aquí, porque esto lo podemos mover como queramos. Si tocamos algo que no es lo que deberíamos haber tocado, le damos aquí a deshacer, a hundo y ya está. Fijaros que las capas en realidad es donde va a ir el chat. Entonces yo tengo el chat, ¿vale? Y yo quiero que el chat esté dentro de esta ventana, efectivamente. Entonces por eso lo dejo encuadrado como estaba, ¿vale? Que sería aquí. Por ejemplo, digamos que queremos modificar lo de las redes sociales que he dicho antes. Pues vamos a las capas y buscamos algo de redes sociales. A ver, aquí, Social Part Above Match. Entonces le damos clic. Fijaros que además lo puedo invisibilizar si no quiero que salga, pero quiero que se vea. Y vamos a darle a Icon 1. Efectivamente, si clico en Icon 1, veis que es el de Twitter. Y aquí con doble T tenemos el text. Por eso se llama T, porque T de texto, chicos. No tiene más historia. YouTube, pues ¿qué vamos a poner en YouTube? Pues yo pondría directamente el nombre de mi canal de YouTube. Entonces yo tendría que poner aquí YogiDrogi. Y una vez que tengo modificado esto de YogiDrogi, no está todo hecho, sigue poniendo YouTube. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es ir a Setting aquí abajo, ¿vale? Estamos en capas, como he dicho antes, pero quiero abrir ajustes. Voy a ajustes y aquí pone el mensaje YouTube. No, el mensaje tiene que ser lo que acabo de poner, YogiDrogi, porque quiero que sepan que mi icono de YouTube se llama YogiDrogi. O sea, mi YouTube es YogiDrogi. Por tanto, aquí si vuelvo a escribir YogiDrogi, cuando haga esto, efectivamente ya se nos cambia. Para esto que pone aquí, follow on social media, igual yo le he puesto ya directamente sígueme, porque esto quiero que diga sígueme, pero ahora tengo que ir de nuevo a setting con eso seleccionado y aquí en vez de poner follow on social media pongo sígueme. De esta manera, como veis, se me cambia y así voy configurando todo lo que necesite cambiar o traducir. Cuando tenga todos los cambios hechos ya por fin a esta plantilla que vemos, le damos aquí a Save, aunque podemos ver la vista previa en Preview y nos abrirá aquí, si le damos a Open in New Tab, una pestaña nueva con los cambios previsualizados. En este caso, pues no tenemos nada. ¿Por qué? Porque no hemos guardado, pero si yo le diera aquí, cierro aquí, le doy a guardar y tras darle aquí a guardar, actualizo la vista previa o la vuelvo a abrir de nuevo, como veis ya pone sígueme y aquí YogiDrogi, que es lo que nos interesaba hacer. Y ahora tenemos que vincular PayPal. ¿Para qué? Para recibir donaciones, dinerito que nos gusta tanto. Pues necesitamos vincularlo. ¿Cómo? Siguiente paso, ingresos. Damos a ingresos y le damos aquí a configuración de donaciones. Y se nos carga esta pantalla donde simplemente donde pone escribe tu email de PayPal, escribimos nuestro email de PayPal y damos clic a conectar. Pero espera, Yogi, ¿qué pasa si yo no tengo PayPal? Coño, pues te la creas. Paypal.com, cabrón. Y suscríbete, que es gratis. También podemos conectar nuestra tarjeta de crédito, que sería aquí abajo, por el método C.Pay, que dicen que es la mejor forma de recibir donaciones vía tarjeta de crédito, así que podemos conectar nuestra tarjeta también tranquilamente dándole aquí a conectar. Y con esto vais a flipar porque viene una parte súper espectacular en el vídeo, que es combinar esto de las donaciones con una CTA, una Call to Action automatizada por un bot que ya incorpora Street Element, o sea, esto es la caña de España. Para ello vamos aquí abajo y dice copia el enlace de tu página de donaciones y pégalo en el panel de donaciones de Twitch. Eso es una cosa, pero yo voy a enseñar aquí otra más chula, que es darle doble clic, nos pone copiado al clipboard, ok, ya lo tenemos copiado, y vamos a ir a bot para el chat, nuestra siguiente parada. Y aquí vamos a clicar en temporizadores. Y ahora le damos a añadir new timer, nuevo temporizador, y aquí le vamos a poner un nombre. El nombre que yo le voy a poner va a ser CTA, de Call to Action, llamada a la acción, autodon, de donación. Y en el mensaje vamos a borrarlo. ¿Y qué vamos a ponerle? Pues yo le voy a poner apoya el proyecto haciendo clic en
pegamos el enlace que hemos copiado antes para que nos donen, le pongo un icono porque el icono aumenta el CTR de la llamada a la acción que apoya haciendo clic al enlace y por eso lo pongo justo al lado y le pongo saldrá en el stream y te lo agradeceré. Además aquí a la derecha tenemos los intervalos en los cuales el bot spameará en el chat este mensaje. Yo voy a subirle el intervalo en línea a 10 minutos ya que si no spameará bastante. Este lo voy a dejar tal cual y el de líneas de chat voy a ponerle 25 para que si hay poca gente no esté spameando cada pocas líneas y poco tiempo. Y cuando lo tengo, activar temporizador y me pone aquí arriba salvado. Y ya vemos que tenemos aquí el mensaje, el nombre que está activado y un poco de vista previa sobre lo que hemos configurado. Luego quiero comentaros por encima que he abierto aquí la pestaña de lealtad para ver los sorteos y que podemos hacer títulos de sorteo, descripción del sorteo, podemos definir una imagen del sorteo, el coste de billete. Bueno, esto es un poco para personalizar, pero no lo considero tan interesante dentro de lo que hay en Streamlabs. Si aún así quieres que lo desarrolle o te gustaría un vídeo de esto o algo que me ha quedado en el tintero, no dudes en dejar un comentario, aparte de para apoyar, para exponer tus dudas o tus sugerencias de contenido. Aunque con esto creo que ahora ya sabes lo más importante de configuración y uso de Stream Elements para Twitch o para la plataforma donde decida usarlo. Recuerda que para crecer en Twitch es necesario tener una página web y sobre todo un canal de YouTube. Todos los que han crecido, entre comillas, no han crecido en Twitch, realmente eran youtubers que ya tenían audiencia en YouTube y la han trasladado a Twitch para convertirla, para ganar dinero. Por tanto, si quieres tomarte en serio la creación de contenido, no empieces en Twitch. Empieza en YouTube o hazlo paralelamente en YouTube con el mejor curso que te voy a dejar en esta tarjeta aquí arriba que estoy realizando en mi canal. Un curso muy sintetizado, al grano, que ayuda a que en el futuro puedas ser un streamer y tengas audiencia que trasladar a Twitch, porque así sí te funcionarán todos mis consejos de crecimiento en Twitch, pero si no, es probable que no crezcas bien y te estanques en la plataforma. Te lo dejo ahí, échale un ojo y antes de despedirme, una cosa muy importante. Es probable que si estás viendo este vídeo te interese cómo conseguir el afiliado para Twitch de la manera más rápida posible, porque desbloqueará un montón de opciones de monetización en la plataforma morada. Y para eso sí tengo un vídeo perfecto que te va a ir como anillo al dedo, donde te lo dejaré en esta dirección. Lo verás justamente aquí, así que si lo estás viendo y te interesa también conseguir lo antes posible el afiliado en Twitch con los hacks que ahí propongo, nos vemos en ese vídeo, haz clic y te veo al otro lado.